Pokémon Go nunca se trató de atrapar Pokémon. Se trataba de algo mucho más oscuro, mapear el mundo real. Cada parque que exploraste, cada calle que recorriste con la cámara abierta, todo eso entrenó un enorme sistema de inteligencia artificial que construía un modelo tridimensional de alta resolución de la Tierra. Y millones de personas pagaron por hacerlo. Mientras cazabas Charizards brillantes, el creador del juego, Niantic, estaba creando un gemelo digital del mundo físico. Podría ser el mayor robo de trabajo inverso de la historia, convenciendo a millones de personas de construir una red global de vigilancia de la que nunca podrán salir. Capítulo 1. El fantasma en la máquina. En 2024, Niantic hizo un gran anuncio. Estaban construyendo un gran modelo geoespacial, un sistema de inteligencia artificial diseñado para entender el mundo físico en 3D. No solo reconocería ubicaciones, sino que también las analizaría y conectaría. Luego, mapearía millones de lugares del mundo real en una enorme red legible por máquinas. Esto sucedió justo cuando la carrera armamentista de la inteligencia artificial explotó después de que OpenAI se convirtiera en una de las empresas más poderosas en tecnología. De repente, todos querían participar, incluso las compañías de videojuegos. Pero no fue el qué lo que llamó la atención, sino el cómo. La empresa reveló que había entrenado más de 50 millones de redes neuronales basadas en 30.000 millones de imágenes tomadas del mundo que los rodea. Todas esas imágenes provenían de datos aportados por los jugadores directamente de Pokémon Go. No importaba que los jugadores hubieran estado inactivos durante años, sus cuentas seguían existiendo. Todavía estaban en la plataforma, y cada escaneo de ubicación que alguna vez habían enviado se estaba agregando a la red. Probablemente los usuarios pensaron en eliminar sus cuentas, pero la idea de abandonar a ese IB seguramente les rompía el corazón. Pero al menos sus datos estarían seguros, ¿no? Bueno, no exactamente. Los datos ya se han incorporado al gran modelo geoespacial, ayudándole a crear un mapa del mundo que lo rodea. Y al igual que con los otros LLM, es difícil eliminar cualquier dato de un LGM. Piénsalo como armar un rompecabezas. Una vez que quitas una pieza, ya no está completo. El modelo simplemente no puede desaprender un dato proporcionado por un jugador específico. Eso sería más como intentar volver a entrenar completamente el modelo, algo que requeriría una fuerte inversión de dinero. Se estima que podría costar entre 6 y 10 millones de dólares volver a entrenar el modelo, algo que quizá ni siquiera sea posible debido a que esta minería de datos existe en el núcleo de la operación. Porque el modelo no solo está aprendiendo, está llegando a lugares a los que nunca podría llegar de otra manera. Capítulo 2. El acaparamiento de tierras de 15.000 millones de dólares. Desde 2007 Google ha utilizado autos de Street View para fotografiar caminos en todo el mundo, creando un mapa hecho de imágenes reales de lugares reales. Pero Street View tiene una gran limitación. Los autos solo pueden acceder a caminos públicos. Eso significa que parques, senderos peatonales, centros comerciales, campus, interiores y un sinfín de espacios privados o de difícil acceso permanecen en gran parte sin mapear. Se les conoce como el último metro. Pero Niantic cambió todo eso. Y lo hizo aprovechando tus desplazamientos a pie. Tomó a millones de jugadores de Pokémon Go y los convirtió de una base de fans en una red global de recolección de datos. De repente, los jugadores estaban allá afuera mapeando cada rincón de sus ciudades, una caminata a la vez. Y tuvo éxito mucho más allá de los sueños más locos de la compañía. El costo estimado de contratar topógrafos profesionales para mapear estos espacios y construir una base de conocimiento geoespacial utilizable era de más de 15.000 millones de dólares. Pero Niantic no solo evitó pagar eso, sino que obtuvo una ganancia. El juego ha generado una ganancia neta de más de 6.000 millones de dólares hasta 2026. Pero eso es solo la cereza del pastel, porque cada uno de esos jugadores estaba haciendo milagros para la empresa. Todos los datos que estaban recopilando, todos los lugares que estaban mapeando, se canalizaban directamente de regreso a la empresa. Eso les ayudaría a desarrollar uno de los proyectos de inteligencia artificial más ambiciosos de todos los tiempos. Ahora Niantic está usando todos esos datos para aumentar sus ganancias, porque resulta que nunca fueron una compañía de videojuegos en realidad. Capítulo 3. El linaje de la inteligencia. Niantic se especializaba en la realidad aumentada, un tipo de juego que implicaba una interacción mucho más directa con el mundo. En ese momento, las experiencias más inmersivas estaban limitadas a los arcades de realidad virtual, pequeños espacios físicos donde los jugadores usaban visores y exploraban mundos digitales de fantasía superpuestos sobre un entorno controlado. Pero Niantic quería algo mucho más grande. Quería enriquecer tu mundo. El primer juego de realidad aumentada de la compañía fue Ingress, y demostró que Niantic tenía lo necesario para competir en este nuevo campo.
Esa prueba de concepto les ayudó a conseguir la licencia de Pokémon de Nintendo, pero entre bambalinas había un objetivo completamente diferente y se remontaba hasta el principio. El fundador de Niantic, John Hanke, en realidad comenzó en un campo completamente diferente. Era conocido por fundar la empresa Keyhole, una de las primeras compañías de mapeo digital fundada en 2001. Hanke consiguió financiamiento para su empresa a través de In-Q-Tel, el brazo de capital de riesgo de la CIA, y la tecnología rápidamente atrajo la atención en Silicon Valley. Y luego, Google intervino y adquirió Keyhole en 2004. La empresa eventualmente se convertiría en Google Earth, usando la tecnología de imágenes satelitales de Keyhole para crear una representación tridimensional del planeta. Eso se convirtió en la base para los sistemas de mapeo más precisos que Google desarrolló para Street View. Eventualmente, Hanke combinaría sus dos pasiones. Niantic se formó como una startup interna dentro de Google en 2010 antes de convertirse en una empresa independiente. Recibió una gran inversión de Google, Nintendo y la compañía Pokémon para su proyecto más grande hasta ahora. Y usando el profundo conocimiento de geomapeo de Hanke, crearía un nuevo tipo de experiencia de juego. Cualquiera que haya jugado un juego en línea gratuito sabe que siempre hay ciertas condiciones. Descargas el juego y juegas gratis, pero luego el juego empieza a pedirte dinero. Estos juegos freemium existen gracias a las microtransacciones, y esos pocos dólares aquí y allá se van sumando. Pero Pokémon Go tenía su propia economía oculta dentro del juego. Los usuarios pagaban por Pokémonedas, una moneda dentro del juego que podía usarse para comprar objetos útiles que facilitaban subir de nivel, encontrar Pokémon o simplemente hacer que tu colección fuera más atractiva. Claro, podías comprarlas usando dinero real, pero también había una forma de ganarlas a través de tareas de mapeo en realidad aumentada. Estas tareas solían ser muy tardadas y requerían caminar mucho, pero servían para un propósito detrás de cámaras. Ayudaban a Niantic a mapear el área donde se desarrollaba Pokémon Go, y los usuarios estaban más que felices de hacerlo, completamente inconscientes de que estaban siendo explotados. Capítulo 4. La paradoja del Puffin, trabajo inverso. Los Puffins eran uno de los objetos más útiles del juego, básicamente una golosina súper potente para mascotas, y costaban 100 Pokémonedas. Cuando consideras el valor de las Pokémonedas y cuánto tiempo tomaba ganar un Puffin haciendo estas tareas, los jugadores en realidad no estaban participando en el juego. Básicamente estaban trabajando por un salario de aproximadamente $1 por hora, y lo hacían felices. En los primeros días, los usuarios hacían estas tareas regularmente, desesperados por conseguir estos objetos por cualquier medio necesario. Pero luego, la gente empezó a hablar. La novedad inicial de encontrar Pokémon se desvaneció y hubo una caída. Pero si revisabas cualquier foro de Pokémon, estas tareas eran consideradas una de las mayores fuentes de frustración posterior entre los jugadores. Estas tareas de mapeo de RA generalmente implicaban caminar físicamente y grabar escaneos continuos de video en 3 dimensiones de Poképaradas o gimnasios existentes usando la cámara del teléfono. Aunque no eran esenciales para jugar, normalmente eran la forma más rápida de conseguir objetos importantes si no querías gastar dinero real. Así que la gente dejó de jugar. Pero para ese momento, Niantic ya había conseguido lo que quería. Los usuarios podían sentir que estaban jugando un juego lindo, pero en realidad lo que estaban haciendo era recolectar datos para una poderosa empresa tecnológica. Todo mientras les pagaban centavos por el privilegio de gastar esos mismos centavos en la tienda de la compañía. Esto recuerda al antiguo sistema de las empresas, donde los trabajadores en lugares aislados no recibían dinero real, sino fichas que solo podían gastar en las tiendas de la misma compañía. El resultado era un ciclo cerrado. El trabajo se intercambiaba por una moneda que simplemente regresaba a la compañía, a menudo a precios inflados. Los trabajadores aportaban un valor esencial sin tener una salida económica. Y los datos que esos cazadores de Pokémon recolectaron se convirtieron en una tecnología increíblemente precisa y potencialmente aterradora. Capítulo 5. La patente sobre la realidad. Niantic, como parte de su relación con Google, ha estado ganando terreno agresivamente en el sector de la inteligencia artificial. Y una patente podría ser una de las más significativas en aparecer en este campo en años. Y podría afectarte mucho más de lo que crees, porque por primera vez una empresa está intentando patentar la realidad misma. ¿Puede esta empresa realmente reclamar el mundo en el que vivimos solo porque nadie más llegó primero? No. Pero también sí. El título oficial de la patente es Generating 3D Models of Real World Objects. Describe un sistema para construir modelos espaciales detallados a partir de imágenes generadas por los usuarios. Niantic utilizó los datos recolectados a través de Pokémon Go, fotos, patrones de movimiento y señales de ubicación para ayudar a construir lo que llama un sistema de posicionamiento visual.
En lugar de solo construir mapas, el objetivo es crear entornos en 3D usando imágenes aportadas por los usuarios. Con el tiempo, los datos se integran en un sistema más grande, una reconstrucción digital del mundo real que existe dentro de la infraestructura de Niantic. Captura tanto espacios públicos como entornos de acceso privado con un nivel de detalle que los mapas tradicionales nunca alcanzaron. Ahora todo pertenece completamente a una sola empresa. Lo que Niantic ha hecho es, básicamente, crear un gemelo digital de nuestro mundo, y eso les permite localizar cualquier lugar en la Tierra en cuestión de segundos. Mientras alguien esté usando activamente la cámara de realidad aumentada, Niantic tiene acceso a su ubicación y puede encontrar a la persona en el espacio real usando el gemelo digital de nuestro mundo. Mientras que el GPS estándar ha podido rastrear personas durante décadas, solo te coloca dentro de un radio aproximado. Este sistema 3D te rastrea hasta el centímetro exacto. Si estás jugando Pokémon Go o cualquier producto de Niantic, lo más probable es que la compañía sepa exactamente dónde estás en este momento, hasta el paso que das. Capítulo 6. El casero de la realidad. Desde el principio, Pokémon Go estaba sirviendo a dos amos. Sí, era un juego legítimo de Pokémon, y los diseñadores se esforzaron en atraer a los fanáticos. Los juegos móviles freemium suelen tener fama de ser de mala calidad, ya sea metiendo franquicias populares en juegos genéricos de combinar 3 o ni siquiera investigando bien la franquicia. Pero Pokémon Go demostró un gran conocimiento del extenso trasfondo de la franquicia. La evidencia de la actividad de Niantic desde el lanzamiento de la compañía indica que el mapeo siempre fue el propósito principal del juego. Mientras los fanáticos buscaban frenéticamente un Pikachu variocolor, Niantic estaba recopilando cada dato y usándolo para crear su prueba de concepto para el duplicado digital del mundo en el que vivimos. Porque Niantic no solo quiere perfeccionar esta realidad digital, quiere ser dueño de ella. Niantic ha estado desarrollando herramientas nuevas y poderosas para la realidad aumentada desde su lanzamiento, con su plataforma Lightship, que se utiliza para gestionar sus juegos más importantes. Eventualmente fue desmantelada y convertida en Niantic Spatial Platform, una herramienta interactiva que permite a los diseñadores explorar su propia realidad virtual y crear sus propias experiencias interactivas. Niantic no puede patentar completamente la idea de la realidad aumentada, pero lo que sí puede hacer es crear el mejor modelo, el que está basado en los almacenes de datos más grandes posibles y hacer que todos los demás parezcan de segunda categoría. Y eso significa que cada nueva experiencia tendrá que pasar por ellos. Lightship y su plataforma derivada probablemente se convertirán en la plataforma definitiva para diseñar aplicaciones de realidad aumentada, siempre y cuando Niantic mantenga su ritmo de desarrollo. Eso significa que la compañía probablemente se encontrará en una situación similar a la de OpenAI. A menos que tengas recursos masivos y una ventaja inicial, competir con un modelo ya establecido será extremadamente difícil. La mejor manera para que las empresas que quieran entrar al juego de la realidad aumentada avancen será licenciar el modelo de Niantic y luego basar su aplicación en el marco ya existente. Así que el futuro de Niantic podría verse muy prometedor. Pokémon Go mostró que hay una gran audiencia para la realidad aumentada, especialmente si se basa en propiedades queridas. Es muy probable que otras grandes compañías como Disney y Sony quieran aprovechar esta tecnología para llevar a los fans al mundo de sus películas y juegos favoritos. Y cada una de esas aplicaciones le estará pagando renta a Niantic. La compañía está lista para convertirse no solo en una fuerza dominante en la realidad aumentada, sino en un monopolio en cuanto a la tecnología en la que se basa la experiencia. Y todo se lo deben a ti, el jugador. Niantic resolvió uno de los problemas más difíciles en el mundo digital, la idea de cómo mapear la última milla. Durante años, grandes extensiones del mundo estuvieron fuera del alcance de los servicios de mapeo digital, lo que obligaba a muchas personas a jugar a las adivinanzas cuando se trataba de ubicaciones precisas. Niantic se dio cuenta de que no tenían que mapear el mundo para obtener una imagen completa de él. Todo lo que tenían que hacer era motivar a la persona promedio para que saliera a hacerlo por ellos. Niantic obtuvo todos los datos que quería y miles de millones de dólares en ganancias. Y los jugadores pudieron tomarse una selfie con un Squirtle, pero ahora puede que ya no sean necesarios. Capítulo 7. Coda, la evolución final. Aunque Pokémon Go sigue activo, el juego actualmente tiene alrededor de 34.2 millones de usuarios activos, poco más del 15% de su punto máximo en 2016. Pero el juego ya pasó su época dorada, y Niantic se ha enfocado cada vez más en aprovechar los datos que ha recopilado para facilitar nuevos contratos. Muchos de esos acuerdos serán solo para otros juegos y aplicaciones que usen el mundo digital que los usuarios construyeron para ellos. Pero eso es solo el comienzo del potencial. Pokémon Go ha ayudado a crear un mundo virtual increíblemente detallado con todos nosotros dentro.
y esa información es sumamente valiosa. Se dice que si Google Street View puede decir en qué calle estás, el sistema de posicionamiento visual de Niantic sabe exactamente a qué ladrillo estás mirando. Esa información podría ser útil para los mercadólogos digitales, quienes podrían microdirigir anuncios a las personas justo cuando sus teléfonos emiten una señal al pasar frente a una tienda. Pero en un uso más serio, el software podría ser entregado a la policía si necesitan localizar a un fugitivo antes de que salga de la ciudad. El modelo está casi completo, pero las implicaciones de esto son infinitas y el usuario podría volverse irrelevante. Desde el día en que se lanzó Pokémon Go, los fanáticos salieron a las calles a jugar y ayudaron a crear una comunidad de entrenadores. Para ellos, el juego era real y amaban a sus mascotas virtuales tanto como Ash Ketchum amaba a sus Pokémon. Pero para Niantic, los fanáticos siempre fueron un medio para un fin. Todos los que jugaron Pokémon Go formaron parte de una enorme operación de recopilación de datos que aprovechó el amor por el juego para crear un ejército de recolectores de datos motivados que ayudaban a construir el panóptico digital sin siquiera saberlo. Pero nada dura para siempre. ¿O sí? La industria de los videojuegos está llena de juegos gratuitos que dejaron de ser rentables y fueron retirados abruptamente de la App Store. Pokémon Go es rentable ahora, pero eso podría cambiar. Y una vez que Niantic tenga todos los datos que necesita, no tendrá razón para mantenerlo activo. Eso significa que los jugadores podrían despertar un día y descubrir que todo su esfuerzo ha sido borrado, y que sus queridas mascotas ahora son solo vapor digital sin dejar rastro alguno. Bueno, excepto por la enorme infraestructura de vigilancia que cada jugador de Pokémon Go construyó durante más de una década. ¿Pero acaso todos están persiguiendo un espejismo de la próxima gran tecnología? Descubre la impactante verdad en La fiebre del oro de la IA ha muerto. La IA corporativa es una ilusión. O mira este video en su lugar.